Nos hemos de situar en la Barcelona de 1929, que es un poco como fue después en el año 92. Es decir, el año 29 fue la Exposición Universal de Barcelona, cambió absolutamente la imagen de la ciudad y en aquel mundo que toda la atracción internacional estaba centrada en esta ciudad, se produce un crimen monstruoso, morboso, un cadáver que aparece sin cabeza, ambientes de homosexuales. Como es sabido, Pablo Casado fue asesinado, descuartizado, y su torso y sus piernas se metieron en una caja que se mandó a Madrid. Y claro, al cabo de los meses X, que después cuando dejan los paquetes a la espera de que alguien los reclame, entre que no venía nadie, entre que aquello empezaba a echar un olor insoportable, se abrió la caja y se encontró el cadáver de un hombre decapitado, con las dos piernas cortadas y alineadas a lo largo del tronco. Y entonces vino la investigación, a ver quién es la víctima. Emasculación parcial del pene, decían no sé quién, un policía. Y entonces por eso consiguieron identificarle que es Pablo Casado. Si no, a lo mejor no le han identificado. Lo cual quiere decir que, ahora que lo pienso, que Ricardito en efecto debió embalsamarlo o algo así, porque no parece ser que sea una zona que se conserve bien. Hay algo grotesco en la forma esta de deshacerse del cadáver, puesto que una vez han tenido la habilidad de tirar la cabeza al mar, uno piensa por qué no tiraron todo el cadáver al mar, o sea, es decir, todo el cuerpo al mar, o quizá intentaron hacerlo desaparecer de otra forma. Lo que pasa, claro, que la mentalidad de la gente o del asesino, cuando está metido ya en un nivel de que aquello le molesta, pues suelen ocurrir las historias, pues imagino, pues más absurdas, como por ejemplo la de colocar en una casa y facturarlo a Madrid. Es decir, claro, era una forma de entenderse, pero también era como una forma de decir, algún día se va a descubrir en algún momento, tendré que ser responsable. Pero al hombre hasta cierto punto le dio resultado, porque yo no sé cuánto tiempo estuvo aquel paquete en Atocha, en la estación de Atocha, pero estuvo muchísimo tiempo y nadie se percató ni nadie se ha dado cuenta. Y si no llega a ser por lo llamativo del descubrimiento y todas estas cosas y por la importancia que le da la prensa, pero fíjate, Pablo Casado estuvo meses desaparecido sin que nadie se enterase, ni nadie lo echase de menos, ni nadie hiciese nada. Si ahora tuviéramos que hacer un capítulo como este, en La huella del crimen, realmente nos saldría un capítulo de CSI. Porque realmente necesitaríamos una policía de investigación judicial que en este caso fue asumida, como en aquel momento no existía, es decir, existía de una manera muy burda, pero hacía falta alguien que atara los cabos, alguien que se planteara las cosas, ¿no? Nosotros lo que nos imaginábamos desde el principio, entre otras cosas, para intentar tratarlo con el respeto debido de ahora, es que eran un matrimonio, Ricardito y Pablo Casado. Y entonces, un matrimonio de hecho, pero de hecho no como se dice ahora, sino porque con un truco se habían enmascarado, pero claro, eran las disputas como si hubiese sido una disputa matrimonial, porque de hecho era como vivían. Con un tipo que era un señorito y el otro era un pobrecillo, y por eso uno pasaba por criado y otro por el amo. Ricardito había sido un criado o operario criado que él había tomado en un taller que tenía en la calle Orteu, una calle que ya no existe, que está por los alrededores de la Plaza Molina. Y el chico este Ricardito, pues parece ser que además de ser empleado o criado de Pablo Casado, pues era la compañía que él tenía habitualmente. Al parecer, Pablo Casado se cansó ya de Ricardito, empezó a devaneos con otros, se llevaba a los amigos a su casa, se acostaba con ellos y a Ricardito le hacía hacer las tareas más innobles, que fuera a hacer de servidor, etcétera, etcétera, lo cual naturalmente el amor propio de Ricardito le hirió de una manera muy viva y maquinó el vengarse, sencillamente matándolo. Su amante, Pablo Casado, llega un momento en que Ricardito hace planes. Yo he hecho caso con lo del restaurante. Te dije que tenía una tierra. Con lo que sacase de ella, yo guisaría y tú regentarías. En realidad es mucho más sensato o quizá encarna un poco el aspecto del ama de casa,
es decir, la persona que tiene la cabeza en su sitio mientras que este otro es un tarambana, y piensa poner un restaurante. Y entonces el otro, con una frase lapidaria, le dice: iba a llegar la sopa con oleaje o con marea, o algo así le dice. Y dice que no quiere nada que ver. Y entonces se siente abandonado, Ricardito, una vez más. Es otro crimen de criado y millonarios y ricos. Es decir, en él se ven implicados desde un primer momento dos personas, tanto el criado como un amigo íntimo de Pablo Casado, otro amigo que no era homosexual, pero sí que tenía muchísima relación con él, otro señorito, digamos, de vida, de familia muy adinerada, pero uno de los hombres de moda de la ciudad, uno de las personas más echadas para adelante. Y al final, las acusaciones mutuas y tal, es el criado el que acaba se acaba autoinculpando y de alguna forma exculpa al otro, que no llegó ni a ser juzgado. ¡Fábregas! Pero en el momento de matarlo es Pablo Casado el que empieza a agredirlo. Además, Pablo Casado era un tipo muy alto y muy fuerte y Ricardito era un alfeñique. Había una cosa que alejaba un poco las sospechas de Ricardito, porque él era un hombre más bien bajito y poco forzudo, y se dudaba de que él hubiera sido capaz de acarrear el cadáver de toda esta serie de operaciones macabras que trae consigo no tan solo haber muerto a un hombre, sino luego despedazarlo, meterlo en una, en fin, etcétera, todos estos detalles macabros. Y al final, pues claro, llega y se detuvo a él. Y se detuvo a otro señor que por lo visto había tenido algunas relaciones con Pablo Casado, pero no tenía nada que ver con el crimen. Este señor, que se llamaba Figueras, pues también fue detenido y estuvo en la Jefatura Superior de Policía y haciendo protestas de inocencia. Y al final, pues realmente las pruebas que se acumularon contra Ricardito fueron tan fuertes que él no tuvo más remedio que confesar que había asesinado a Pablo Casado. Pero Figueras, cuando sale de la cárcel, hay muchas fotografías saliendo de la cárcel rodeado de policías de la secreta, de su abogado, etc. Y estas fotografías en la época salieron en todos los periódicos y él dijo: yo soy inocente, pero el solo hecho de haberse publicado estas fotos y de haberme inculpado me ha hecho culpable. Naturalmente no culpable del crimen, se refería a culpable de ser homosexual frente a toda la sociedad española. Mi visión particular de la historia es que Ricardito no fue el asesino de Pablo Casado. Es decir, era imposible. O sea, hay de estas cosas que dramáticamente, que en la película funciona muy bien, y es la versión policial que se da, pero está tan bien encontrado que yo tengo mis dudas de que pudiera ser verdad, que es este gesto desesperado de él levantando la caja con 80 kilos. Bien, aunque él hubiera levantado la caja de 80 kilos, Pablo Casado no solamente eran 80 kilos, o sea, eran 80 kilos activos contra alguien que era un petrimetre, que era un alfeñique. Entonces, detrás del crimen de Pablo Casado hay alguien más. Tuvo que haber alguien más. La justificación, la explicación que se le da o que le da a la gente que vivió la época es que siempre ocurre esto, que el pobre, el que sabe callar, después tiene su premio. Una vez sale de la cárcel o tiene su recompensa. Creo que fue condenado a una pena de bastantes años de prisión, sí. Y creo que fue a parar al penal del Dueso, a cumplir allí la pena. El tema es curioso, el final, las consecuencias, las secuelas de esto, que es que Ricardito cumplió simplemente 2 años de cárcel porque vino la República el 14 de abril del 31, esto había pasado el 29, el juicio fue el 30, y entonces hubo una amnistía, salieron los presos de las cárceles y Ricardito salió, montó un pequeño negocio en la parte alta de la calle Balmes y vivió allí durante muchos años y vamos, toda la gente allí le recuerda muy bien como una persona estupenda y un vecino muy bueno. El caso era fascinante absolutamente por varios motivos. Primero porque ha terminado siendo de gran actualidad, pero en aquella época el caso del cadáver descuartizado tuvo mucha resonancia, entre otras cosas porque pasaba durante la dictadura de Primo de Rivera.
y entonces el caso de un crimen bastante tonto y bastante bobo como era este, pues le dieron una importancia tremenda, favorecida porque todo empezó con el descubrimiento de un cadáver descuartizado en la estación de Atocha de Madrid. La repercusión del crimen popular fue impresionante, fue desbancada realmente por la inauguración de Alfonso XIII de la exposición, o sea, la inauguración de la Exposición Universal le quitó la portada al crimen de Pablo Casado, pero fue durante mucho tiempo gran portada. Vivían una existencia ambivalente, que por una parte era el mantenimiento de unas formas burguesas, conservadoras y hasta incluso siendo hasta devotos. Pero luego, en cambio, había una segunda personalidad, que es la personalidad a la que le tiraban todas estas cosas, y esa se cultivaba muy de tapadillo, pero claro, eran grupos de gente que tenían estos mismos gustos, y entonces vámonos a la criolla, pues vámonos a la criolla. Entonces, después de haber estado en el teatro, haber estado cenando, pues se iban allí y allí daban salida a esa faceta de su personalidad que contrastaba con la otra de apariencia conservadora y tal. Yo le tengo que agradecer a Pedro Costa varias cosas. Una, bueno, muchas, pero una. La primera vez que monté en avión fue para ir a rodar al caso Almería. Yo nunca antes había montado en avión y fue para mí una experiencia inolvidable. Porque la primera vez que montaba en avión, y además sobre todo llegaba a Almería, que ya había plástico entonces, que parecía un mar de plástico ya en aquellos tiempos. Y la segunda película que hice con él fue la segunda vez que monté en avión y fue para viajar a Barcelona. Lo de Almería no ha dejado huella en mí, la verdad, pero no mucha, vaya. Es decir, Almería, bien, viva Almería, pero lo de Barcelona sí. Varios de los capítulos de La huella del crimen tuvieron problemas en la medida en que nunca se había hecho una serie que tratara tan directamente la realidad y la mostrara con nombres, apellidos, como habían ocurrido las cosas. Todos los capítulos tuvieron, de los 6 primeros, hubo como 3 o 4 demandas judiciales. Afortunadamente todas las ganamos, no se perdió ninguna, pero esta fue la más compleja de todas. Fue una cosa realmente rocambolesca que parece que esté dentro del ambiente en el que transcurre esta película. En aquella época, ahora también se hace, pero no tanto como entonces, se anunciaban los estrenos en televisión, sobre todo de los dramáticos, de las series, de los capítulos de series o incluso de las películas, haciendo un resumen de su contenido, anunciando pues el día, la hora y la fecha de su emisión. Y esto se hizo en todos los medios, se decía el caso del cadáver descuartizado, en que se explicaba que el 1 de mayo del 29 en la estación de Mediodía de Madrid y en el interior de una caja pues apareció el cadáver de un hombre que le habían sido amputadas ambas manos y cabeza, se le había amputado porque no cabía entero en el baúl y a partir de aquí aparecía, dice, las sospechas, dice aquella nota de prensa que salió en todos los medios del Estado español, se decía, las sospechas de los investigadores se centraron en 2 de los amantes de Pablo Casado, Ricardito, su criado, y José María Figueras, hijo de una familia de la alta burguesía catalana. Entonces recibí una llamada de Televisión Española que me decían, oye, ha llamado un tipo muy raro esta mañana, un señor diciendo que él es el asesino y que le vamos a destrozar la vida, que hace... Digo, ¿cómo el asesino? ¿Quién? Pero, ¿a qué asesino? ¿Pero quién ha dicho? ¿Cómo ha dicho cómo se llamaba? Dice, Figueras, ha dicho. Claro, dije, ¿Figueras? Claro, Figueras es uno de los protagonistas de esta historia. Y realmente ni yo ni los guionistas al escribirla pensamos que pudiera vivir. Era una cosa que había pasado hacía pues 60 años. Entonces, pero resulta que Figueras vivía, y vivía en Barcelona, en la Rambla Cataluña número 1. Los altos mandos o los directivos de televisión llaman a Costa y le dicen, Costa, esto no se va a proyectar, no se va a emitir, si no consigues, salvo que consigas una carta, un documento del señor Figueras en el que autorice efectivamente su emisión. Ya tenemos a Pedro Costa en Barcelona, localizando al tal Figueras, poniéndose al habla con él
intentando de alguna forma llegar a una transacción para que pueda emitirse la película en cuestión. Claro, cuando le dije a Figueras que lo habíamos aplazado de momento, el hombre estaba con una alegría impresionante. Gracias, lo agradezco y tal y esto. Bueno, entonces tuve una conversación con él en Barcelona y le decía, bueno, él insistía en ver la película, pero claro, la película mostraba lo que había ocurrido en Barcelona durante los hechos, la relación que él tenía en los ambientes homosexuales, y entonces yo pues sabía que la película no le iba a gustar mucho. Entonces le dije que la película no la podía ver porque estaba hecha en unos sistemas que no se podían proyectar, que había que esperar a la televisión, pero vamos, que yo le contaba la película era lo que había ocurrido, que él tenía una relación con Pablo Casado, entonces una discusión, yo no soy homosexual y tal, yo no digo que usted sea homosexual, pero la prensa de aquella época le da a usted relacionado con este hombre, le da relacionado en los ambientes tal. Yo soy, vamos, nunca, yo me he casado y tal, pero yo no lo pongo en discusión todo esto, pero bueno. Figueras al final consiente en qué, en sostener una entrevista en el despacho del prestigioso abogado que fue catedrático mío de Derecho Penal, don Octavio Pérez Vitoria, a fin de llegar a un acuerdo amistoso transaccional. Era un hombre de una fortaleza tremenda, un grande, entre otras cosas muy curiosas, él fue el inventor del futbolín. El futbolín, el real, o sea, el futbolín que está hecho de hierro colado y los jugadores tienen dos patas, lo inventó Figueras. Incluso me regaló un manual del perfecto jugador del futbolín. Era un hombre muy curioso, un hombre que en la época era de los tipos más conocidos de Barcelona, un gigante, un hombre altísimo, muy guapo, era un hombre que practicaba deportes de riesgo como dirt track, que es Montjuïc, en unas pistas de ceniza corrían con unas motos extrañas, en fin, era un tipo de moda en Barcelona y tal, lo que tenía el aspecto que ha tenido siempre la burguesía catalana, la parte de esta golfa, y entonces se movía en todo este mundo de Pablo Casados, de homosexuales, la criolla, etc. Al cabo de no sé cuántas horas llegan a Pérez Vitoria, confecciona un documento con el compromiso de que una parte de este documento se leyera por Costa antes de iniciar la proyección de la película en televisión. En cuantas veces se proyectara, tenía que salir Costa leyendo este documento. Entonces, sorprendentemente, la proyección en televisión, cuando se hizo 3 semanas después, salía yo en pantalla leyendo una nota, que es esta nota que tengo aquí, y además firmada por Figueras, porque está firmada por los dos, en la que, en fin, entre otras cosas, decía que don José María Figueras Jaumandreu no tuvo intervención alguna en el suceso y que durante toda su vida se ha caracterizado por su absoluta moralidad y excelente conducta en todos los órdenes, una y otra públicamente reconocidas. Lo que ocurrió con esto fue el gran escándalo. Salieron al lunes todos los periódicos con la historia de Figueras, que era homosexual, Figueras el maricón de Barcelona, Figueras no sé qué, bueno, y el hombre montó en cólera, entonces le había dicho, si no hubiéramos dicho nada, no se habría desempolvado todo esto. Pero La Vanguardia, todos los periódicos de Barcelona empezaron a buscar en las hemerotecas, sacaron el tema de 1929 y, en fin, el hombre pues montó en cólera y entonces decidió, porque era muy combativo, meternos una demanda por la intromisión en el honor y la intimidad. En aquella época acababa de salir una ley que protegía la intimidad y el honor de las personas, una ley que es necesaria en cualquier Estado de Derecho. Sin embargo, esta ley entraba en colisión con otro derecho fundamental, cual es la libertad de expresión, que está reconocido también en la Constitución. Entonces claro, esto en realidad el juez que falló y la audiencia que después ratificó el fallo del juez, se basó, no digo que saliera por la tangente, pero no entró a valoraciones de tipo honor o libertad de expresión porque se amparó en su sentencia en el documento. Era obvio, si hay un documento transaccional que autoriza la emisión, pues con esto ya está solucionado el tema.
Este es el resultado, este es un sumario abundantísimo en el que estuvo muy bien asesorado por Octavio Pérez Vitoria, y luego Jiménez de Parga llevó el recurso ante el Supremo, porque él perdió en la Audiencia de Barcelona y luego en el Supremo lo llevó Rafael Jiménez de Parga, pero que entonces, en aquellos momentos, su hermano Manuel era ministro. Me parece que el primer procedimiento que se hizo en base a esta ley fue esta cuestión, que es por lo que supongo que el profesor Jiménez de Parga tuvo tanto interés en llevar el pleito personalmente. Pero vamos, perdieron en el Supremo y ganamos nosotros, con una única salvedad en la sentencia, que decía que el señor Figueras había autorizado a aquella proyección, pero no a futuras proyecciones. Por tanto, se aconsejaba que en futuras proyecciones se cambiara el nombre de Figueras. Le encargué el guión a Manolo Marinero y a Luis Ariño para que la escribieran, y entonces era una película de estas en las que ocurría tantas cosas que, para no confundirlas, había que buscar como un personaje, había que inventar un personaje un poco que fuera el conductor de la historia de alguna manera, que aglutinara todo esto, para que no fuera dispersos la cantidad de hechos y de personas relacionadas con lo que ocurrió. Era muy importante ser muy sintético, porque era una historia muy complicada, que intervenía muchísima gente, y al fin y al cabo teníamos 55 minutos para hacerla, no había más, y entonces siempre había que hacerla, todo tratamiento muy sintético. Esta persona era un periodista, y entonces yo acababa de trabajar con Juan Echanove en el caso Almería, y que era la primera película de él, y me pareció un actor excelente. O sea, recuerdo la primera frase que dijo, se me pusieron los pelos de punta de la emoción con la que decía la frase, y entonces puse la condición de que les pedí a los guionistas que escribieran el personaje pensando en que era Echanove, el abogado, el periodista sin escrúpulos, trepa, que está dispuesto a salir de las crónicas baratas y convertirse en periodista de éxito y tal. Esto. Periodista en parte se crea porque era el nexo de unión, el posible nexo de unión de todo. Había dos factores en la película que generaban la unión de todo este asunto. Pedro y nosotros, desde luego, que pensamos en Juan Echanove y sabíamos que iba a dar un muy buen resultado haciendo periodista. ¿Por qué? Firmo en primera plana. ¡Chan! A mí no me parece un personaje cínico. A mí lo que me parece es un tío... A mí me parece que es un tío que empieza desde lo más abajo, que se puede empezar en la redacción, y tiene muy claro lo que tiene que hacer, lo que tiene que conseguir para sus objetivos. Es decir, no tiene escrúpulos. Seguramente no tiene escrúpulos, pero claro, es que también es que se mueve en un mundo sin escrúpulos. Quiero decir, es un periodista que a través de la crónica negra, a través de la crónica de sucesos, se da cuenta de que deja de hacer lo que hacen sus compañeros. Él le dice en un momento dado a otro personaje que interpreta a Juan Carlos Montalbán, le dice, le recrimina su actitud de hombre trepa y dice, sí, tú critícame a mí, pero tú mientras sigas haciendo las crónicas de bodas y bautizos. Es decir, él lo que quiere es dejar ese mundo y prosperar un poco, ¿no? Ya un estercolero. A un cubo de mierda me subiría yo con tal de no volver allí. ¿Y la gente? ¿Te acuerdas? Tú eras quien me decías que teníamos el deber de educarla. Para eso la escuela. Yo soy un periodista. Y entonces enfrentamos al periodista ambicioso que quiere remover el asunto para adquirir una notoriedad que en principio no tenía, y esto lo pusimos en contraste con esas tertulias regeneracionistas que había en aquella época, en que salían señores muy bien pensantes, pero moderados en todos los sentidos, que pensaban que la prensa debía utilizarse para educar al pueblo y cosas de estas. Es un periodista de casta. Por eso, al ser un periodista de casta, seguramente también entronca con un cierto periodismo de cine negro, ¿no? Yo creo que si uno ve todas las películas, grandes películas del cine negro, la diferencia que hay entre los inspectores de policía, entre los tenientes, los sargentos, los que patrullan las calles, y luego la jerarquía que hay dentro de los periódicos que se dedican a la crónica negra, realmente es muy poca la que hay, ¿no? Es decir, todos conviven con el delito y de hecho están en esa delgada línea roja.
que separa el delito del comportamiento aceptable. Se le llamó Asensio Obregón, creo que esto es una anécdota porque de alguna manera era un pequeño homenaje, no sé si homenaje malicioso o no, no lo sé, porque los homenajes nunca se sabe por dónde van uno, ¿no? Pero en cierto modo algo tenía que ver con Antonio Asensio, con el dueño, presidente, director, no sé cuál es exactamente su configuración del Grupo Z, tiene mucho que ver con el caso, también tiene mucho que ver seguramente con la razón por la cual toda esta serie, La huella del crimen y otras películas del propio Pedro Costa tienen que ver con una revitalización de ese periodismo de investigación que lamentablemente hoy en día se ha convertido en un periodismo de voyeurs, no de observar las conductas humanas en su grado más complicado, ¿no? Que es en el delito, en el crimen, ¿no? Se escribió el guión y yo ya pensé que la película la iba a dirigir Ricardo Franco, pero entonces Ricardo Franco no estaba en España. Estaba en Estados Unidos, estaba peleando con Anthony Quinn por la película Los restos del naufragio, que era un argumento un guión que consiguió vender en Hollywood con Anthony Quinn, pero Anthony Quinn le hizo una faena, que es una vez ya lo compró una compañía, puso como condición que no la dirigiera Ricardo Franco, sino que la dirigiera un director americano, con lo cual le hizo una faena tremenda a Ricardo. Entonces Ricardo volvió para hacer la película y prácticamente la película estaba preparada, es decir, vamos preparados, o sea, estaba el guión, estaba todos los equipos y había incluso el protagonista que era Echanove, ¿no? Y el otro día, hace muy poco, paseando por la Rambla, pasé por delante del Café del Liceo y me acordé que allí fue realmente la primera vez que antes de rodar tuvimos una reunión Fernando Bauluz, Ricardo Franco, Pedro Costello. Luego estuvimos en una tienda de embutidos muy cerca, que había del café, nos pusimos ciegos de fuets y de vino, y ahí empezó una amistad que se mantiene hoy. Lamentablemente no se mantiene con Ricardo porque Ricardo se ha muerto. Ricardo, con un guión en el que no había intervenido, y yo te digo que solo tú fuiste capaz de consiguió hacer para que no se descompusiera. su mejor película. Es decir, yo creo que, independientemente de La buena estrella, El caso de Cadáver descuartizado yo creo que es la mejor película de Ricardo Franco. Creo que es una película impresionante en la que está él todo el rato, en la que está su humor, en la que está su acidez, en la que está su forma de ver las cosas. Esa operación no va a convertir a una persona de correcta virilidad en otra de tendencia homosexual. Con lo cual demuestra una vez más que el concepto de cine de autor es un error absoluto, porque cuando se entiende por autor el que se lo guisa y se lo come y se elimina la figura del productor, entonces resulta que la autoría de Ricardo Franco sería la de sus películas peores, películas como Oh cielos, por ejemplo, en las que lo hizo todo, películas como la de Berlín Blues, en las que él fue incluso de la idea original, y resulta que las películas en las que él se manifiesta como gran autor son los dos capítulos de La huella del crimen, La buena estrella, Pascual Duarte, que es una película producida por Elías Querejeta. Siempre cuando muere un director de una dimensión como Ricardo Franco, siempre queda esa extraña frase que a mí me parece de informe semanal y que no me gusta nada, que es, bueno, pero nos queda su obra. Nada, queda su obra, pero la obra es limitada, ¿no? A mí me quedan recuerdos de Ricardo Franco, sobre todo. Me quedan muchos recuerdos de Ricardo Franco. Me queda, sobre todo, a mí me dio mucha responsabilidad en el rodaje. Yo era un actor muy inexperto y me dejaba opinar muchísimo. Y bueno, yo creo que desató en mí una pasión por el cine como pocos otros directores lo han conseguido después. Fue un rodaje maravilloso, un rodaje de estos con Ricardo, que era pues amigo de todo el mundo, divertido, que daba gusto, la gente estaba encantada, y en Barcelona, en una Barcelona estupenda, de la parte vieja de la ciudad, todo este mundo que a él le gustaba mucho y que yo conozco muy bien porque es donde he nacido, y realmente es una de las películas que mejor recuerdo guardo de cómo fue el rodaje, o sea que era divertidísimo todos los días, y realmente salió una película que hay una anécdota muy curiosa, que la madre de Ricardo le llamó por teléfono para decirle que después de la emisión que le había gustado mucho la película, que era la primera vez en su vida que le decía que una película suya le había gustado, ¿no? Bueno, yo conocí la Barceloneta, puedo apreciarlo porque estuvimos además rodando mucho tiempo allí, ¿no? Y
y había una escena en la que tenía que comer cigalas. Y se empeñó, además, Ricardo decía, que le traigan cigalas, que le traigan cigalas. Era un interrogatorio que yo le hacía a un ciudadano, Jarque, creo que era el actor que interpretaba esto. Y tenía que comer mientras... Es decir, había una cosa de este personaje, es que continuamente comía y que enredaba con las manos. Era una característica muy bonita, inventada por Ricardo. Era muy bonita, visualmente era muy bonito que un tipo estuviera interrogando a otro comiendo cigalas, bueno, comiendo algo, ¿no? Pero entonces nosotros decíamos, joder, Ricardo, las cigalas son muy complicadas de comer, coño. A ti no te importa que sean gambas. Joder, ¿qué más te da? No. Camarrans. Y joder, camarrans, me cago en la madre, lo que digo, voy a ponerme aquí ahora a comer cigalas y tal. Entonces, las cigalas están llenas de púas y como había que chuperretearlas todas, estuvimos toda una mañana comiendo cigalas. Yo no paré de comer cigalas, qué rico. Ahora seguramente quienes estén escuchando esto dirán, ¿y de qué se queja este gilipollas? Dice, no, esto de las cigalas es como todo. Comase usted 4 o 5 cigalas, están muy ricas. Estése usted todo un día comiendo cigalas y verá usted cómo tiene los labios. Se me pusieron los labios como un batusi. Se me hincharon de los pinchos de las cigalas y de la sal, se me hincharon y de repente en una de estas plin, y de repente dice el operador, corta. ¿Qué pasa? Entonces empieza a mirar Ricardo Franco y dice, ¿qué te pasa en los labios? ¿A mí? ¿Nada? ¿Qué? Tenía los labios así. ¿Tuvieron algún tipo de problemas? Pues es de suponer, pero de ese asunto ya no sé nada en absoluto. Bueno, pues esto es todo. Y luego el remate ya de la película es la música. Ricardo sabía muchísimo de música, nosotros teníamos una serie de compositores que componían, pero a Ricardo no le hizo falta, porque tenía clarísima la música de la película, que era Brahms. Y entonces la sinfonía esta, la cuarta sinfonía de Brahms, es la mejor música, por supuesto, pero no es que tenga más calidad musical que las otras, es que no hay ninguna música quizá en toda la serie que esté tan bien puesta y que tenga tanta funcionalidad en la narración como tiene la sinfonía de Brahms en el caso del cadáver descuartizado. Yo creo que Ricardo era un tío que se dejaba influenciar mucho por el decorado donde tenía que rodar luego, pero no por el decorado que había aceptado en localización, sino por lo que él ya veía luego cuando plantaba la cámara, por lo que plantaba en el cuadro, ¿no? Lo que tenía planteado en el cuadro y sobre todo Ricardo era un tipo que sabía conocer muy bien a los actores. O sea, Ricardo era un tipo que sabía cómo conseguir lo mejor de cada actor. Tenía una habilidad especial. ¡Cállense todos de una vez! Y saquen a esa. ¡Saquen a es! ¿Pero qué se han creído ustedes? Pobre hombre, cojo, incapaz, enano. Y no hay más que ver todas sus películas. Es decir, ya no digamos La Buena Estrella. Es decir, uno ve La Buena Estrella y seguramente es muy difícil que tanto Jordi Moyà como Maribel Verdú como Resines alcancen un grado de interpretación en su vida superior al que alcanzan en esa película. Y eso, la película es muy buena, pero es que Ricardo tiene una sensibilidad especial para conseguir lo que quiere de los actores. Sabe pedir las cosas, sabía pedir las cosas. Por siempre hablamos de esta película, siempre, claro, hay que ir a la referencia sobre todo de Ricardo Franco, ¿no? Es una película de Ricardo Franco, pero todos los demás actores que trabajamos en la película en aquel momento éramos actores muy poco conocidos, sobre todo, vamos, Guijar, Arnau Vilardebó, un tipo con una consolidada trayectoria teatral, sobre todo a través de Joglars. Yo estaba empezando a trabajar, José María Pou era un tipo también que trabajaba mucho en el teatro, pero digamos que una dimensión pública o de actores conocidos, como podía ocurrir en El Jarabo con Félix, con Sancho Gracia, pues no la teníamos ninguno. O sea que realmente ese capítulo realmente era uno de los menos representativos en cuanto a figuras, digamos, ¿no? Un casting increíble, o sea, un casting de actores que no trabajaban como actores, o sea, un casting en el que se puede ver una interpretación como la de Wilmore, que ya no se llama Wilmore en la película, porque solamente había hecho una película, Wilmore, que había hecho la de Zulueta, Arrebato, un personaje de la movida de Madrid, que está impresionante. Porque Wilmore es un actor
un desaparecido actor, ¿no? Actor que de repente aparece o no. Yo no sé si vive, si ha muerto, no lo sé. No sé exactamente dónde está Wilmore, ¿no? Pero Wilmore era un actor emblemático de aquel cine de Zulueta, es decir, de aquella, de esa parte de la historia del país anterior a la movida. Es decir, de cuando realmente la canalla estaba en la noche. Es decir, de cuando realmente la noche sí que podía ocurrir de todo, no como ahora, que yo creo que ahora la noche es totalmente previsible, es la noche y punto. Entonces uno no sabía exactamente lo que era. Y Wilmore, que era un hombre de aquellos ambientes, era un tipo, seguramente uno de los tipos más raros que yo he visto en mi vida. Era como una estrella de Hollywood. Nunca se sabía si iba a venir a rodar o no, en qué condiciones iba a rodar o no, cómo haría el papel o no. Todo el mundo estábamos aterrados, pero yo recuerdo que el día que le pusieron la cámara delante en el interrogatorio, nos dejó a todos boquiabiertos. No creo que haya... Bueno, yo creo que de todas las escenas de La huella del crimen, de toda la serie de La huella del crimen, si yo tuviera que rescatar algo, por ejemplo, del capítulo en el que yo intervengo, yo rescataría la declaración de Wilmore. Tengo entendido que usted era el mejor amigo del difunto Pablo Casado. No sé si era el mejor, pero sí éramos amigos. Y bueno, muchos momentos, hay muchos momentos en este capítulo. También... el estallido final de Arnau Vilardebó, cuando ya confiesa, cuando ya tiene que demostrar que él no, que él es muy fuerte, que él es un hombre, que él le ha matado porque es un hombre, y se echa el cajón con 82 kilos a la espalda y baja por las escaleras de aquella casa antigua del Carré de Aviñón, ¿no? Ah, una interpretación de José Luis Aguirre, que es el que hace el dueño de la criolla. ¿Lola? Vaya, Asensio. Por ejemplo, otro actor que ha hecho 2 o 3 películas en su vida, que no es actor, que no se ha dedicado más. Más espantoso. Te portarás bien, ¿verdad? Que es extraordinario el trabajo que hace con aquella peluca y hablando de la... Es decir, de Su Majestad el Tango, aquella presentación que hace. Tienen el honor de presentarles el tango. Aguirre era un actor fetiche de Lisa y Kemp. Es decir, que realmente que hay cada cosa por ahí. Era todo una fiesta, era todo un tinglao en el cual yo lo único que hacía era que llegaba y entraba y hacía una pregunta. Pero todo el rodaje a mí me parecía fascinante, porque pues yo era de las primeras películas, bueno, ¿qué coño de las primeras películas? Era la segunda película que estaba haciendo. Pero yo además siempre he considerado La huella del crimen como películas. Era otra televisión. La televisión que hacíamos antes nos permitía entender nuestro trabajo como cine y luego era para televisión. Pero era cine. Aunque rodáramos en 16 milímetros, en Super 16, pero era cine. Jarque, por ejemplo, que era un actor de Barcelona, que es el que hace el dueño de la casa, que está sensacional y que es un hombre que hacía medio pues, figuración. Pedro Lavilla, recuerdo que hace uno de los detectives. Es decir, un tipo de actores, pero que él sabía también dirigirles, llevarles y tal, que consigue una película con un tono, tiene una personalidad esta película que es él absolutamente, ¿no? De humor, todo esto. Fue la primera vez que yo tuve sensación de continuidad de trabajo, con lo cual para mí fue muy importante la historia. Es decir, antes de que realmente yo me diera cuenta de la dimensión del papel o de la dimensión de la propia historia, era la dimensión profesional. Es decir, poder pasar de una película que estaba todavía incluso sin estrenarse a la posibilidad ya de hacer otro trabajo. Con un tipo que yo no conocía, que era Ricardo Franco. No lo conocía personalmente, pero sí que conocía su trabajo en cine. Anda. ¿Y qué pasa con el otro detenido? El criado ese se le ha cargado por el mal café que tiene el inspector Roch. Pero ese es más inocente que la salida. Yo seguí manteniendo la amistad con Pedro Costa hasta el momento del rodaje, con lo cual nos veíamos mucho, hablábamos mucho, nos veíamos con los guionistas, con Ariño, con Manuel Marinero. Es decir, había una conversación continua dentro de la amistad y dentro de las cervezas y dentro de vernos de lo que iba a ser el proyecto de La huella del crimen. Y yo siempre estaba ahí una cosa como decir, bueno, yo trabajaré en La huella del crimen, pero faltaba, de alguna manera faltaba un poco la opinión de Ricardo Franco, que yo creo que en aquellos momentos andaba por América, andaba rodando por California, o decir, estaba en una aventura americana. ¿Tú qué crees? Pienso que mientras haya 2 sospechosos oficialmente, las pesquisas se pueden encaminar mejor hacia Fábregas. Ya que contra este no tenemos ninguna prueba.
Ricardo Franco no hacía más que decirme, Pensaba que tenía, decía, pero ¿tú qué eres? ¿El novio de Pedro Costa? ¿Qué? Porque no hace más que insistir Pedro Costa que este papel lo tienes que hacer tú. A ver, ¿por qué cojones tengo yo que aceptar que me impongan a mí un actor? A ver, venga, demuéstrame tú por qué coño puedes hacer este papel. Y yo, que en aquellos momentos estaba cargado de razones y cargado de... A mí no se me escapaba un papel así, menos ni con Ricardo Franco ni con Francis Ford Coppola se me hubiera escapado a mí la posibilidad de hacer un papel así. Pues recuerdo que tuvimos unas cuantas noches de mucho beber y de mucho reírnos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, quedó claro que yo iba a interpretar un papel que se llamaba Asensio Obregón, que era un periodista trepa, un periodista un ávido periodista, una rata de la calle, un tipo que estaba dispuesto a todo por conseguir la noticia. El crimen de Pablo Casado se embarca en una Barcelona que realmente a partir de la Primera Guerra Mundial había experimentado un salto a un cosmopolitismo que había traído señoras de gran lujo, de buen precio, el cultivo de los paraísos artificiales, como se llamaba entonces. Tan es así que en Barcelona existía un cabaret llamado La Criolla, que era un espectáculo todo a base de homosexuales, todo. Y por ese teatro, por ese cabaret, desfilaba lo mejor de Barcelona. Las señores bien, las familias bien, iban allí para ver lo que era aquello de unos señores que hacían una serie de contorsiones, mimaban incluso la cópula de dos hombres, bueno, en fin, una serie de cosas escandalosas, pero aquello tenía una fama increíble y incluso algunos autores extranjeros que se detuvieron a contar lo que era el barrio chino entonces, como Macorlán, como Genet y los periodistas barceloneses encontraron una mina, pues yo creo que realmente aquello se enmarcó, como digo, dentro de un cierto relajo de las costumbres. Este crimen llevó a las páginas de los periódicos algo que de lo que no se hablaba en el momento, quiero decir, que eran los temas, los ambientes de la homosexualidad, en el que Barcelona de alguna forma era como el emporio. Barcelona ha sido siempre, ha tenido una tradición larga, grande, quizá después de San Francisco, de ser una de las ciudades grandes de permisividad con los homosexuales. Los ambientes que estos frecuentaban no eran ambientes marginales, sino que eran ambientes en los que la burguesía también iba ya para verles, para disfrutar de alguna manera del comportamiento tan extraño de esta gente. Esta permisividad que ha tenido siempre la burguesía catalana, ¿no? Hubo un periodista que se llamaba Francisco Madrid, que hizo un libro que se llamaba Sangre en Atarazanas, que era un libro verdaderamente revelador de todo aquel mundo. Y él explicaba que había querido ir a conocer estos detalles. Y me imagino que él lo hacía por afán investigatorio y periodístico. Pero había muchas gentes que no era por ese afán, sino que era por un placer morboso, por lo que accedían a pagar más, porque aquello costaba ya cierto dinero, y entonces encontrarse con los números plásticos que llevaban a cabo los homosexuales estos. Y había un número que decían que era el asesinato de Dato, que ya el periodista dice que era tan fuerte que no se atreve ni a describirlo. Hubo un aspecto que nos lo inventamos plenamente, que era el Salón Acrópolis aquel, que eso fue una especie de destello, no fue otra cosa, lo del Salón Acrópolis. Y es que imaginábamos que tenía que haber algo así, porque lo ha habido siempre, en todas partes. Y en las novelas de Proust sale también, pues en Barcelona tendría que haber algo parecido, ¿no? La película despertó dentro de los ambientes homosexuales una impresión buenísima. Yo recuerdo, llamaba a todo el mundo preguntando dónde eran los jardines Acrópolis, dónde estaban, porque los jardines Acrópolis venían a ser una reproducción, es decir, que era imposible, pero muy mejorada, de lo que fue el lugar de moda de esta época, que se llamaba La Criolla, que era un lugar canallesco donde se reunían los homosexuales canallescos, pero que iban a verlos, que iba a ver la burguesía, igual que los lugares de París, de Pigalle y tal, que se nutrían de los burgueses, los aristócratas que iban a ver al pueblo, a la ciudad, pues ahí iban a ver a los homosexuales, y entonces nosotros inventamos La Criolla en una localización fantástica, que es el laberinto de Horta, y claro, la gente veía el laberinto aquel lago con aquellos niños encima de la barca. La Criolla estaba en la calle del Cid. Del Cid, sí, aquella parte de allí, del distrito quinto, aquella parte aglutinaba La Criolla, que era el cabaret por excelencia dedicado al espectáculo homosexual. Después estaba el Sagristá, que era una de las casas más tiradas. Luego estaba Calmanco,
que era otro antro, en fin, donde había chicas que se ocupaban con 500 hombres en un día, ¿verdad? Una cosa tremenda. Y luego estaba Madame Petit, que fue la casa de prostitución que se montó con aire europeo, con muchachas que venían de toda Europa, bastante aseado, con una cariátide tremenda que estaba a la entrada, ¿verdad? Y unos frescos allí de escenas eróticas, ¿verdad? Que Madame Petit en aquel entonces costaba 7 pesetas, que era un cierto dinero, ¿eh? Aprovechamos una cosa, que es la discusión sobre la homosexualidad dentro de la tertulia regeneracionista, para dar que hasta los más avanzados de pensamiento en su tiempo en realidad hablaban a humo de pajas, nadie sabía de qué estaba hablando. Como otra cualquiera. O sea, doctor, que en su opinión los invertidos no degeneran desde la normalidad, sino que nacen con su problema. ¿Problemas por qué? Sócrates lo era, y el gran Miguel Ángel, y Julio César. En la Grecia clásica era lo virtuoso. ¿Y acaso en la genialidad no hay también algo de anormal? Cuidado, en aquella época no es como ahora, y esto sí que los espectadores deben saber, era una época en que la homosexualidad estaba reprimida, incluso como delito en España, y naturalmente pues los armarios estaban llenos y no se habían abierto todavía las puertas. Ah, y a propósito, ¿cómo está tu mujer y tus hijos? Perdón, señor comisario, soy soltero. Ah, bien, hombre, bien. Bien, eso está bien, hombre. Bueno, Roch, hasta la vista, ¿eh?